Y ahora os tengo que hablar de un misterio sin resolver, porque hay un jugador del Real Madrid que salió este verano precisamente después de insistirle mucho porque él no quería marcharse en absoluto, pero ya al final le dijeron, mira, si esto es el fútbol, se trata de jugar minutos y de entrar en las dinámicas normales de un equipo de fútbol, con lo cual no te empeñes en quedarte en el Real Madrid si efectivamente no vas a tener oportunidad. Pues bien, ese jugador se dejó convencer, finalmente salió el Granada cedido, pero ha desaparecido por completo. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Vallejo. Vallejo, sabéis que tuvo aquel espectacular partido, los minutos que jugó frente al Manchester City en aquella eliminatoria en la que se convirtió en un central clase mundial y sin embargo no ha podido dar la talla en el Granada al parecer por circunstancias personales. Por lo visto, después de hacer un buen debut frente al Atlético de Madrid esta temporada, sin embargo solamente ha jugado 106 minutos, es decir, el 4% de los minutos que podría haber jugado. Justo después cayó con problemas musculares, pero es que ahora hemos sabido que lleva 8 jornadas sin ser convocado y que por lo visto se debe a problemas personales, es decir, nada que ver con el fútbol. Entonces, en este sentido, sea lo que sea, pues hombre, hay que darle ánimos a Vallejo, como digo, sea lo que sea cual sea el problema que le está apartando del fútbol y bueno, pues ni que decir tiene que con 27 años, cuando vuelva el año que viene o la temporada que viene a la disciplina del Real Madrid, que es mejor dicho este verano, pues no va a tener hueco, le van a buscar salida. Entiendo que otra cesión o venta o lo que sea, va a ser muy complicado que Vallejo realmente pueda volver a jugar en la élite porque ya hemos visto que sus cesiones pues no han sido todo lo prolíficas o productivas que hubiéramos podido esperar y ahora ya lo único que queda es resolver su futuro porque como digo, al final los años pasan, son 27 años y ya tiene muy complicado el poder estar en la élite. Al final la carrera de un futbolista tampoco es tan larga y sobre todo cuando ya te echas una edad y no tienes un futuro definido, como por ejemplo le puede pasar a Ceballos también, pues qué queréis que os diga, lo tiene muy complicado. En ocasiones las circunstancias juegan siempre en favor de determinados jugadores que al final ven cómo de estar con pie y medio fuera del Real Madrid finalmente se terminan quedando. Y os voy a hablar no de uno sino de dos jugadores, pero con circunstancias completamente distintas. El primero de ellos es de Andrei Lunin, que precisamente por la lesión de Courtois va a ver ya el contrato de Florentino si es que no lo ha visto ya en la mesa. Me refiero al contrato de renovación que le atará a la entidad madridista probablemente por los próximos años. A ver, yo creo que alguien le tiene que estar diciendo ahora mismo a Lunin precisamente que no, tú intenta quedarte porque Courtois, fíjate que después de recuperarse una lesión tan grave ha vuelto a recaer en la rodilla de la que tenía sana, con lo cual esto puede volver a pasar y yo creo que Lunin puede tener la posibilidad de hacerse con la titularidad en el equipo. Además tengo también que decir que Ancelotti ya había comentado que Lunin le había generado suficiente confianza como para pensar en que le quitara el puesto de titular en la portería a Courtois. Y luego por otro lado os voy a hablar ni más ni menos que de Toni Kroos, que parece, según dice por aquí Relevo, parece indicar que se va a quedar, pero todavía no ha habido comunicación del jugador hasta ahora, así que van a tener que esperar un poco todavía, vamos a tener que esperar un poco precisamente para saber si efectivamente el jugador, bueno, pues de una forma o de otra se va a quedar en el Real Madrid, que yo estoy casi convencido de que sí, porque nada hace pensar ni vaticinar que Toni Kroos pueda salir teniendo en cuenta que el jugador está rendiendo increíblemente bien, que muy poca gente piensa ahora mismo que sea uno de los jugadores que tienen que salir pues porque no rinde, porque está lejos de su forma, más bien todo lo contrario. Toni Kroos es ahora mismo uno o el último representante de la CMK en caer, precisamente porque su estilo nunca ha sido el desgaste físico, sino más bien la producción inteligente de asistencias, que es básicamente estoy aquí, te la pongo donde quieres o donde yo quiero, y eso es algo que le ha ahorrado muchos kilómetros y en ese sentido creo que le va a ayudar para quedarse un añito más en el Real Madrid si él quiere, y el Real Madrid también va a querer, o sea que no va a haber problema. Y aunque no sea acerca del Real Madrid, sí que tenía que compartir con vosotros una noticia que a mí me ha dejado totalmente sobresaltado y ha sido la ruptura de la relación histórica que tenían ni más ni menos que la selección de Alemania con Adidas. Sabéis que la marca Adidas es alemana y lógicamente quién mejor para patrocinar a la selección nacional que Adidas, además que por la propia cercanía de ciudadanía, de origen, de pertenencia, tenía que ser Adidas y Alemania, no te lo imaginarías con otra, y mucho menos si esa otra, si esta tercera en este triángulo, no voy a decir amoroso, pero casi, es ni más ni menos que la norteamericana Nike,
con la que ha firmado la Mannschaft hasta 2027 y es la camiseta, no sé si será la que luzca Kroos en la próxima Eurocopa porque no sé sinceramente cuándo comienza este acuerdo, que de hecho voy a leer por aquí, la marca alemana lleva vistiendo a la Mannschaft desde 1954, no, y será proveedor a partir de 2027, bueno, o sea que no es la que va a vestir Kroos este año, sino que va a seguir vistiendo de Adidas, pero finalmente el acuerdo pues se ha roto por algún motivo que no sabemos, por algún motivo de, no lo sé, dinero, supongo que es normalmente el principal instigador de todo este tipo de rupturas, y además es que esta ruptura es prácticamente matrimonial, con lo cual tiene que ser algo realmente gordo, realmente importante, realmente big deal, como dicen en Estados Unidos, precisamente como para haber roto, ya digo, una relación, pues fíjate, desde 1954, o sea, una relación de 70 años, es que es una auténtica locura lo que llevaban juntos Adidas y Alemania, así que bueno, pues en ese sentido, la verdad es que es interesante siempre ver cómo va a funcionar con la nueva marca. Yo personalmente creo que Nike es una marca que al final va a terminar copando todo el mercado. No veo esas ansias expansionistas en Adidas. Así que bueno, vamos a ver cómo termina todo, pero desde luego que le haya arrebatado a Alemania es un punto a su favor. Y ahora os voy a poner algo que os va a gustar mucho, que aunque está en inglés, pero créanme, os lo voy a ir traduciendo, ¿vale? Pero sabed o intentad saber de quién se trata. When this kid in Madrid scored a goal and opened the arms to the Bernabeu, is his dimension, you know. He shows the character, though. Shows the character, you know. He's not doing it. He's not doing it like arrogance. No, it's just here I am. I did it again. You know, you see the kid. It's big personality. Big personality. Bueno, yo creo que ya sabéis de quién es la voz y además de quién está hablando. Efectivamente se trataba de José Mourinho hablando de Jude Bellingham cuando celebra los goles, cuyo gesto demuestra la gran personalidad que tiene o que de hecho es una gran personalidad. José Mourinho no lo dudaba, me parece que delante de... no sé con quién está exactamente en esta entrevista, a ver si vemos otro plano. Vale, me parece que es Río Ferdinand y un entrevistador, Real Madrid for Arab. Anda, qué bueno, fútbol.com. Bueno, pues ahí están, ¿vale? Yo creo que es Río Ferdinand, bueno, no estoy seguro, pero creo que es él. Bueno, el asunto es que hablaba básicamente de lo importante que es este chico, de lo importante que es Jude Bellingham, y explicaba por qué hace ese gesto, como diciendo, he marcado gol, abro los brazos, ¿por qué? Porque tiene semejante personalidad que te das cuenta en ese momento que el tipo realmente ha nacido para jugar en el Real Madrid. Y eso es lo que quiere transferir Mourinho con sus palabras, lo que quiere dar a entender, que efectivamente este chaval es un one of a kind, es decir, uno de los pocos, uno de los poquitos que quedan, uno de los pocos de su clase, para destacar la personalidad que tiene, que es exactamente lo que necesitas en el Real Madrid. Así que, bueno, pues nos ha encantado escuchar a Mourinho, que siempre tiene palabras de muchísima cercanía para el Real Madrid cada vez que habla de alguien de nosotros o del propio Real Madrid, y nos ha gustado mucho. Vámonos ahora a tema Real Madrid, porque ayer la SER se dedicaba a filtrar determinados números que os van a gustar mucho a nivel de transferencia, a nivel de precio de traspaso y salario que tendrá Alphonse Davies si es que efectivamente se convierte en jugador del Real Madrid. Ahí lo tenéis, Alphonse Davies firmará un contrato por 50 millones de euros que el Real Madrid abonará al Bayern de Múnich y conseguirá un salario de 10,5 millones de euros. Entiendo, lógicamente, salario bruto, que serían más o menos unos 5.250.000 euros netos después de impuestos. Bueno, yo personalmente creo que con Davies está todo más o menos dicho y hecho. Comentaba, sin embargo, José Félix Díaz, que está la cosa siendo más difícil de lo que parecía y mucha gente no se lo termina de creer, como que de alguna manera el caso Davies estaba ya pan comido y sin embargo se está haciendo un poquito correoso. Es evidente, el Bayern de Múnich le quiere fichar, le quiere renovar, perdón. Lo que ocurre es que en esta semana han tenido reunión y parece, dicen, comentan, explican que el jugador ha vuelto a dar largas. O sea, el Bayern de Múnich le está poniendo 13 millones de euros sobre la mesa, 13 millones de euros sobre la mesa que sin embargo el jugador todavía está rechazando porque quiere venir al Real Madrid. Entonces a mí solo me queda pensar que al final la única salida
probable es que venga el Real Madrid y que al final Bayern de Múnich y Real Madrid se pongan de acuerdo precisamente para traerle. Yo, sinceramente, no veo ningún otro escenario. Que luego me puedo sorprender y quedarme patidifuso oyendo la noticia de que Davis finalmente no viene al Real Madrid y renueva con el Bayern porque quería básicamente sacar un mejor contrato. No lo creo. Por ejemplo, eso pasó hace 3 años, quiero recordar, con León Goretzka. León Goretzka sonaba de repente para el Real Madrid muchísimo y resulta que luego renovó. Ese sí que, por ejemplo, utilizó al Real Madrid para sacar un mejor contrato. Pero Davis, honestamente, creo que no va por ahí los tiros. El Real Madrid en estos últimos 3 años ha cambiado mucho. La gente ha comprado este discurso que estamos dando de que el Real Madrid te paga en gloria y creo sinceramente que eso está ayudando muchísimo a que se hagan estos tratos. Y ahora unas declaraciones que han indignado a buena parte del madridismo y vienen ni más ni menos que, bueno, no os lo voy a decir, os lo voy a poner y a ver si os figuráis quién es. O sea, no envidia al Real Madrid con Mbappé, ¿no? Para nada, para nada. Y además que, bueno, yo no sé si lo harán o no lo harán, ya veremos. ¿Tiene información, presidente? No. Detecto que hay... No, pero sí que es verdad que el rum de Solo tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. Sí, sí. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán distorsionado el vestuario, seguro. No, eso no va de regalo. Bueno, esta es buena, ¿vale? Bueno, ya sabéis quién es, ¿no? Es evidentemente Laporta, que ayer habló en una entrevista pues en exclusiva con Mundo Deportivo y bueno, pues decía que lo de Mbappé, que no envidia para nada al Real Madrid precisamente porque esto distorsiona el vestuario, porque además tendrá que vender a un jugador, insinuó que Vinicius Junior podía ser el elegido, en fin, todo este tipo de cosas que a la gente le ha dejado sorprendida como diciendo, o sea, que no te da envidia fichar a Mbappé. La distorsión que tiene en el vestuario, que es bastante más grande por muchos motivos, se conoce que no la mira. A ver, es lógico, ¿qué va a decir el presidente del Fútbol Club Barcelona? Que sí, que envidia a Mbappé, que tal. Él tiene que mirar por lo suyo, evidentemente, o sea que no podíamos tampoco esperar ninguna otra respuesta. En este sentido, yo creo que es bastante lógico y normal que un presidente del Fútbol Club Barcelona te diga esto. Pero creo también que hay veces que tiene que primar el sentido común. Es decir, tú puedes ser el presidente de una entidad y decir, bueno, pues la verdad es que han hecho un buen fichaje, sí lo han hecho, es un gran jugador, va a ser un difícil rival, va a ser divertido competir con ellos, pero nosotros tenemos un buen producto, lo que sea. Pero claro, intentar negar la evidencia, yo creo que al final tampoco te favorece ni te ayuda. Y decir que no tiene envidia del fichaje de Mbappé, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Es no reconocer una realidad que para mí debería reconocer y que además ganaría muchos más adeptos con ese discurso que si trata, como digo, de negar la realidad. Pero bueno, esto ya, cuestión del Barça, a mí personalmente ni me va ni me viene. Y en esta ya tenemos que hablar, sí, de Luis Enrique, que ayer volvía a Twitch 400 días después de haberlo hecho con la selección española como seleccionador español. Y lo cierto es que no defraudó, lo cierto es que habló de absolutamente todos los temas de los que le preguntaron, todas las preguntas que le hicieron ayer durante el directo de Twitch, que congregó pues a miles de personas que querían saber exactamente cómo se encontraba el técnico en muchos diferentes sentidos, como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, como hombre de futuro, como gestor del tema Mbappé, como, bueno, el tema de su hija también fue tocado un poco por encima, el tema de si efectivamente el eliminatorio frente al Barcelona va a dejar a Mbappé de central, y bueno, pues lo cierto es que estuvo respondiendo, como digo, a todo esto y además ha sido uno de los directos o una de las comparecencias de Luis Enrique que yo creo más ha gustado al madridismo porque el tipo de respuestas que dio fue bastante más, no voy a decir respetuoso, pero sí bastante más comedido, sobre todo en lo que respecta a su etapa en el Real Madrid, de la que también respondió. Bueno, lo primero que comentó, por ejemplo, fue el nivel del Barcelona. Dice, lo veo muy difícil, no solo porque el Barça es el Barça, que ha ganado 5 Champions. Nosotros, nuestro staff, hacemos siempre una reflexión. ¿Cuántos de los jugadores a los que nos enfrentamos serían titulares en el PSG? Dice, normalmente muy pocos. Ter Stegen podría ser titular, Araujo y Koundé también. Cubarsí, estáis viendo lo que es, De Jong sin ninguna duda. Es decir, que de alguna manera Luis Enrique decía que la gran mayoría de jugadores del Barça serían titulares en este PSG, ¿vale? Pero el momento interesante fue precisamente cuando le comentaron o le preguntaron acerca de, no sé si lo he sacado justo por aquí expresamente, lo que es la pregunta que le hicieron al respecto de, sí, aquí, al respecto de si pondría a Mbappé en el banquillo, ¿vale? Y bueno, como esto no tiene derechos de imagen, lo vamos a escuchar.
Lucho, ¿cuántas subs para poner a Mbappé de central contra el Barça? Bueno, más que subs no, pero si vas a la Fundación Sana, a su web, y colaboras en algún proyecto y, no sé, 4 o 5 millones de euros, venga, le digo a Kylian que descanse. Lucho, ¿cuántas subs para poner a Mbappé de central contra el Barça? Bueno, más que subs no, pero si vas a la Fundación Sana, a su web, y colaboras en algún proyecto y, no sé, 4 o 5 millones de euros, venga, le digo a Kylian que descanse. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ese fue de alguna manera el momento pues más divertido de la noche, en el sentido de que, bueno, pues al final alguien le preguntaba cuántas suscripciones precisamente para que dejes a Kylian Mbappé de central contra el Fútbol Club Barcelona, y lo cierto es que Luis Enrique, pues bueno, tirando un poco de humor, respondió precisamente con lo del tema de su hija. Ya sabéis que él tiene una fundación, la Fundación Sana, que de alguna manera lleva el nombre de su hija y que participa, por lo visto, en diferentes proyectos, entiendo que contra en la lucha contra determinadas enfermedades infantiles. Y dijo, si pones 4 o 5 millones de euros de ese tipo, tiene que ser bastante, porque desde luego Kylian Mbappé va a ser absolutamente determinante en esta eliminatoria. No hace falta ser un genio para pensar que aquí desde luego no lo va a dejar en el banquillo, de eso estoy seguro. Luego también hubo otro momento que os voy a compartir por aquí, en el que dijo esto. Voy a subir un momento, voy a parar la música y voy a subir esto. Ahí está. Esa competición parece hecha El Real Madrid en cuartos. ¿Qué le hubiera parecido? medida para ellos, por eso llevan un 14 aquí. ¿Quién no quiere evitar al Madrid? ¿Quién no quiere evitar al City, que es el actual campeón? ¿Quién no quiere evitar al Bayern de Múnich? ¿Quién no quiere evitar al PSG? Dime uno que vaya por delante y que quiera al PSG. ¿Quién no quiere evitar al Barça? Eso es lo lógico. Bueno, ahí teníamos a Luis Enrique en estado puro, pero es verdad, al final tiene razón. O sea, el Real Madrid es uno de esos equipos al que quieres evitar. A ver, obviamente él tampoco quiere despreciar a otros equipos y lógicamente luego trata de poner en valor al suyo propio. Que cuidado, o sea, que nadie se equivoque con este Paris Saint-Germain, porque en mi opinión es que este Paris Saint-Germain puede ser el tapado. Daos cuenta de que el Paris Saint-Germain está siendo desde luego bastante más equipo de lo que fue a principio de temporada, y de eso ya advirtió quién lo dijo. No recuerdo exactamente quién lo comentó, no sé si fue el propio Luis Enrique o alguien dijo, este equipo va a ser mucho más equipo para febrero que lo que es ahora. Esto es hablando de, me parece que otoño pasado. Entonces, en este sentido, la verdad es que a mí me ha gustado mucho escucharlo, precisamente porque quiere poner en valor a un equipo que para mí no parte como los favoritos, y desde luego para mí el Paris Saint-Germain no estaba entre los favoritos al principio de la campaña de la Champions, pero sí que es verdad que a poco está intentando convertirse en ese equipo que dé muchos dolores de cabeza. Y a pesar de que el City, el Madrid, el Bayern de Múnich vayan a ser, en teoría, o son de hecho favoritos un poco por delante, pues hombre, lo cierto es que yo creo que el PSG, si se pone un poco, a lo mejor por lo menos crear problemas, va a crear problemas. Entonces, en este sentido, creo que lo comentó bastante moderadamente y bastante bien, y luego además añadió esto que os voy a compartir por aquí, precisamente al respecto de la presión añadida que tienen estos clubes que he mencionado. Vamos a escucharlo aquí. Yo he estado en el Madrid, no como entrenador, como jugador, y he oído al señor Ancelotti: Barça, Madrid, Bayern de Múnich, Arsenal, City, United, PSG. Estos clubes se rigen por otro baremo y son clubes sujetos a una presión masiva, interna, externa. A la hora de gestionar cualquier decisión que tomes con cualquier jugador se convierte en una noticia, cualquier rifirrafe se convierte en un cachondeo. Todos los clubes a este nivel tienen un componente añadido que tienes que gestionar, no solo el Barça. Correcto, si es el Barça es evidente que para un catalán y para un culé es más difícil. Bueno, esto iba un poco al hilo de lo que le comentaron o le preguntaron a Xavi en su momento, cuando él respondió que, claro, que entrenar al Barça tiene un componente mucho más complejo, mucho más complicado, que es muy difícil, que tiene una presión externa, pero es verdad que eso es extensivo a prácticamente cualquier otro club, y el Real Madrid obviamente en el Real Madrid precisamente no te van a decir, no, pues aquí pasamos la tarde, no es algo así. Ayer precisamente os comentaba en ese vídeo en el que os desvelaba una información de relevo, había sacado un artículo majestuoso, un artículo espectacular de relevo, en el que comentaban ni más ni menos que
tocaban un poco el tema de cómo se forma la cantera y la exigencia que hay en la cantera del Real Madrid. Y la primera frase que le dicen a un chavalín cuando llega al Real Madrid y a sus padres también es que sepas que vienes, bienvenido, pero ya estamos buscando a alguien mejor que tú. Es decir, eso ya te da una idea de lo que es el Real Madrid y le dicen a todo el mundo, sí, si estáis aquí vais a trabajar duro y todo lo que queráis, pero la gran mayoría de vosotros no va a ser ni futbolista profesional. O sea, y ya te preparan para el peor de los escenarios, para que no te lo creas ni un solo segundo. Entonces, claro, a partir de aquí dices, hostia, la presión es extrema, ¿vale? Extrema. Y claro, en un Barcelona imagino que será igual, a lo mejor en Inglaterra tienen otra filosofía, otra mentalidad, pero tampoco creáis que andan descalzos. Y en un City, en un United, pues lógicamente tiene que haber una presión añadida. Pero yo creo que esta presión se lleva incluso más al extremo en el caso de Madrid y Barça. Porque además, aunque en Inglaterra haya mucha pasión por el fútbol, está la pasión mucho más repartida de otra manera. Por el contrario, en España está muy focalizada, tanto en el Real Madrid como en el Barcelona. Entonces yo creo que la gente pone más empeño en Madrid y Barcelona, en que tienen que tirar adelante y no fracasar nunca, que en cualquier otra liga del mundo. El mundo me refiero al mundo europeo. Entonces, bueno, pues la verdad es que creo que es una comparativa bastante interesante y ahora ya pues habrá gente que esté de acuerdo o que no, pero yo creo que está bastante acertado en todo esto. Luego, además, tengo que desvelar por fin el tema que comentó, el tema de Kylian Mbappé. Y esto no está en el clip, pero sí que se desvela aquí. Dice Kylian Mbappé y el Real Madrid. Eso solo lo sabe él. Eso no lo sabe nadie, eso solo lo sabe Mbappé. Y cuando las partes implicadas se pronuncien, todos a escuchar y a esperar. Luego también habló de la Premier, pero aquí se va a la etapa en el Real Madrid, que a mí es lo que me ha sorprendido más. Dice, tengo un muy buen recuerdo de mi etapa en el Madrid, me trataron de maravilla. De mis 5 años en Madrid no cambiaría nada. Pude haber jugado mejor, pero eso es una constante en mi carrera. Bueno, la verdad es que cuando se fue al FC Barcelona y luego venía precisamente al Real Madrid y le dedicaba unos gestos a la afición que yo creo que en más de un momento sobraron, yo creo que Luis Enrique ha recapacitado un poco sobre su etapa y sobre sus vendetas al Real Madrid, ¿no? Celebrando con rabia, siempre mostró una cierta inquina hacia el Real Madrid. Por eso me han sorprendido sus palabras, porque siempre estuvo ahí como muy tirante con nosotros. Y bueno, pues en este sentido la verdad es que creo que él pues ya ha madurado, ya lo ve un poco desde la distancia, ya es entrenador y yo creo que ya no tiene esa perspectiva de entonces. Por eso digo que me ha sorprendido mucho. Y lo de Kylian Mbappé, pues ya lo habéis visto. Lo primero, Kylian Mbappé va a hablar esta tarde a las 5:30, importante. Y lo segundo, que solo lo sabe él y el Real Madrid. Me parece unas opiniones, unas declaraciones bastante prudentes en este sentido y que bueno, pues le elogian porque de alguna manera nos dan a entender por dónde va a ir el asunto. Así que ahí estaba todo el Twitch de Luis Enrique. ¿Qué tal, majos? Muy bienvenidos. Hoy es el día. Hoy es un día muy importante porque Kylian Mbappé va a romper su silencio. Kylian Mbappé va a hablar esta tarde y precisamente por eso vamos a comentarlo, vamos a decirlo, vamos a dejar saber a todo el mundo a qué hora va a decir algo, porque estoy seguro de que alguna pregunta le va a caer al respecto de su futuro y casi os diría que estoy casi seguro que probablemente una respuesta de esas que nos gusten también esté cerca. No lo sé, pero quizá algún gesto, alguna insinuación, algún comentario, algo que de alguna manera insinúe algo sobre su futuro, es probable que salga en esa rueda de prensa. Así que lo vamos a comentar, os voy a decir a qué hora, pero antes sí es muy importante también que conozcamos todo lo que viene siendo la actualidad de cosas tan importantes como que, por ejemplo, la Ligue 1, de la que tanto se ríe la gente, esa nueva Ligue 1 McDonald's, que ya sabéis que tiene nuevo patrocinador después de que se confirme que a nivel financiero se está hundiendo y se va a hundir todavía más después de la salida de Kylian Mbappé. Bueno, pues todavía, aún así, con todo lo cutre, salchichera que pueda ser esa competición francesa, lo cierto es que tienen por lo menos detalles que de verdad a mí me gustaría que aquí en España Tebas tuviera con los equipos españoles, especialmente en competición europea. El PSG tendrá más días de descanso que el Barça. ¿Por qué? Porque la Ligue 1 ha aplazado los partidos del fin de semana previo a las eliminatorias europeas de los 3 equipos franceses que juegan en Europa. Los equipos beneficiados son Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella y el Lille. Es decir,
que en la última, me parece que fue todavía en fase de grupos o la primera eliminatoria frente al Leipzig, efectivamente Tebas tuvo la oportunidad de dar un poquito más de descanso al Real Madrid y ya hubo una polémica en la que incluso se nos puso un horario de estos de sábado a las 10 de la noche o a las 9 o algo parecido, jugando el martes, algo así, no recuerdo muy bien, pero el caso es que al final esto es lo que te hace pensar que hay un presidente de la liga que sabe perfectamente que no es el ombligo del mundo y que de alguna manera, ayudando a sus equipos ahí fuera, también repercute en el beneficio de su propia competición doméstica, especialmente de equipos como el Paris Saint-Germain, o sea cual sea. Si por ejemplo Tebas tuviera un mínimo de sentido común, diría, bueno, pues automáticamente tenemos que dejar que todos estos equipos que ahora ya están enfrentándose a eliminatorias muy importantes o decisivas o cruciales en Europa, vamos a posponer sus partidos, vamos a darles descanso, vamos a, bueno, pues de alguna manera que tengan la posibilidad de preparar bien esos encuentros, porque todo lo que ellos puedan avanzar creo que es más que evidente que beneficia al curso y a lo que es la imagen de la Liga 1 y sobre todo a los propios equipos que luego pueden rendir mejor, porque si estos equipos al final consiguen ir pasando eliminatorias en competición europea, creo que huelga decir que es más que evidente que todo eso va a repercutir para bien en el futuro de la liga francesa, o por lo menos a nivel de imagen o a nivel de como queréis llamarlo. Entonces, a mí personalmente, como digo, me da mucha envidia, porque te das cuenta de que tienen a alguien al mando que realmente está al mando y que no mira por su ombligo, sino por el bien, en realidad, de los equipos que participan en su liga. En este caso de la Liga Francesa, que como dije o como he dicho y como comentaba ayer, justo hicieron la presentación oficial del nuevo patrocinador de esa liga, que es McDonald's. Bueno, pues más allá de los chascarrillos, lo cierto es que tienen una situación muy compleja, muy complicada, teniendo en cuenta que la salida de Mbappé les va a dejar a cero completamente, porque ya realmente no va a haber un atractivo como tal, a no ser que Arabia compre definitivamente el Mónaco, que andan por ahí detrás, compre definitivamente el Mónaco y efectivamente se convierta en un atractivo lo suficientemente grande con fichajes, con proyecto como para rivalizar con el Paris Saint-Germain, entonces sinceramente creo que pueden tener alguna oportunidad. Pero claro, esto está por determinar, porque en definitiva no sabe si realmente esto les va a funcionar bien o por el contrario se les va a quedar demasiado corto, no lo sé, o sea que bueno, de momento vamos a ver, vamos a esperar a ver qué ocurre y si finalmente se lanzan a por ello, oye, pues bienvenido sea, y si no, pues es lo que hay. Bueno, nosotros nos vamos a ir, ni más ni menos, déjame que ponga esto por aquí un segundo, nos vamos a ir con otro vídeo importantísimo. Importantísimo, pero bueno, esto ya un poco más de manera relajada, porque es el vídeo de un exmadridista que está arrasando en redes sociales precisamente porque se le ve haciendo algo que no es precisamente fútbol, sino que es levantamiento de pesas en el gimnasio. Estoy hablando del señor Mesut Özil, que lo ha petado, lo ha hiperpetado con este vídeo que ya estáis viendo aquí, que ha colgado en sus redes sociales, ¿vale? Haciendo el jump rope, haciendo cool de bíceps con barra Z, parece eso. Bueno, pues el muchacho está poniéndose a tope y la verdad es que tiene muy buena forma y elevaciones frontales con polea, si no veo mal, si no distingo mal, efectivamente ahí está Mesut Özil a tope. Bueno, yo no sé cuál es la pretensión actual de Mesut Özil a nivel de ponerse en forma o no sé si es que está queriendo pues prepararse para algo en concreto o lo que sea, pero lo cierto es que, como sabéis, cada vez que Tomás González Martín viene por el programa nos cuenta pues su historia en el Real Madrid. Casi diría que triste, no voy a decir trágica, pero sí triste, en cierto modo, teniendo en cuenta que Özil pudo hacerlo muchísimo mejor en el equipo blanco de haber tenido una gestión de su propia carrera un poquito más profesional y no la de su padre, que fue en definitiva la que dio al traste con todo, porque sabéis que Tomás González Martín siempre menciona que el padre se pasó de la raya, se pasó de listo, y de hecho el propio Özil tiene, no sé si algún litigio, 1, 2 o 3 con el padre abiertos, precisamente porque en cierto modo no es que le arruinara la carrera, pero tomó decisiones que desde luego no iban en su beneficio. Cuando algún familiar intenta propasarse con el Real Madrid, ya habéis visto lo que pasa y cómo termina, que normalmente el jugador es el perjudicado, ¿vale? No es el Real Madrid, porque el Real Madrid ya tiene su hoja de ruta muy clara y establecida, lo saben en toda Europa, y el Real Madrid no titubea, y menos con Florentino Pérez al frente. Entonces,
La carrera de Mesut Özil podría haber sido, desde luego, mucho más satisfactoria, mucho mejor de lo que vimos, a pesar de que era un jugador con un talento espectacular, un 10 de toda la vida, talento innato, ¿vale? Un tipo Arda Güler, pero para mí una cosa bárbara, o sea, una cosa tremenda. Lo que pasa es que al final los problemas extradeportivos, pero dentro de la entidad del Real Madrid, terminaron lastrando su carrera, un tanto parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, con Di María, exactamente igual, otro tipo que era, yo no sé si os acordáis, pero Di María era un rayo, era fulminante por la banda izquierda, y yo sinceramente creo que al final también el ego o la mala baba o la excesiva mordiente para con el equipo que te ha dado a conocer en el mundo fue lo que le terminó costando un disgusto que en mi opinión hubiera podido ser pues una carrera, una trayectoria meteórica o incluso mejor, a pesar de que lógicamente Di María ya tuvo una buena historia, tiene una buena historia de hecho con el Real Madrid, pero casos así, pues un montón en el equipo blanco de jugadores que de hecho podían haber sido mucho más y que al final terminaron saliendo por la puerta de atrás un poco debido, no lo sé, al ego, a los malos consejos, al orgullo, a lo que fuera, pero desde luego yo creo que ya todos, ahora mismo del plantel actual que tienes, yo creo que todos los jugadores están convencidos y saben perfectamente la lección, que con el Madrid no se juega, que el Madrid es el que te está haciendo un favor a ti y no al revés, a pesar de que el Madrid lógicamente se beneficia también de estos jugadores, y ya está, y para de contar, es lo que hay, o sea, no, el que quiera aceptarlo bien y el que no quiera aceptarlo pues es su problema, pero desde luego el Real Madrid va a seguir funcionando con y sin ellos, y yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Lo que ocurre es que luego ya pues hay personalidades y personalidades. A ver, hay gente que lo acepta mejor y gente que lo acepta peor. Pero bueno, el asunto, ya vamos a lo más importante de todo. Kylian Mbappé, hoy con Francia va a hablar. Y va a hablar de todo lo que le pregunten. Y entre esas preguntas, lógicamente, se va a encontrar ni más ni menos que la pregunta de su futuro con el Real Madrid. Es decir, si ha fichado, si no va a fichar. Cuando además el tema o el morbo de esta rueda de prensa viene precisamente dado por el hecho de que, si lo pensáis bien, es que ya está el propio Luis Enrique le da por perdido. Entonces no es una rueda de prensa en la que vaya a haber especulaciones, en la que vaya a haber rumores, oye, que es que están diciendo por ahí que te vas, no, es que tu propio entrenador ya te lo está reconociendo, o se lo está reconociendo los medios de comunicación, que esto está hecho, que se va a marchar, que por eso le ponen el banquillo, que tienen que acostumbrarse a jugar sin él, todo este tipo de cosas. Entonces, Mbappé ya no puede mirar a otro lado, Mbappé ya no puede esquivar las preguntas, Mbappé ya no puede intentar salir por la tangente. Mbappé va a tener que enfrentarse a una situación por primera vez desde el año 2023, desde el año pasado, hace justo un año, en el parón de marzo, cuando ya dijo que había decidido no renovar por el Paris Saint-Germain, que ahora todo el mundo va a estar pendiente de esa rueda de prensa. Es a las 5:30 hora local, ¿vale? Creo que es 5:30 hora local. Entonces, en ese sentido, si él no se ha preparado bien el guión, lo van a setear, porque las preguntas de los periodistas van a ir todas en la misma dirección. A no ser que a lo mejor en la primera ya conteste y ya no vaya a responder más preguntas, lo cierto es que, a pesar de que es que yo no me imagino a un periodista sinceramente preguntándole, oye, ¿qué tal el partido que vais a jugar amistoso contra la República de yo qué sé, de donde sea? A nadie le importa. Es que esto es el fútbol también. El problema es que mucha gente no lo entiende. El fútbol no es tampoco ni una ciencia, ni ciencia cuántica. O sea, realmente a la gente le interesa por este tipo de cosas. Por el morbo, por Mbappé, por el Real Madrid, por los fichajes, por las salidas, por los dramas, y realmente el fútbol en sí, el partido en sí, pues no es tan importante, y menos cuando hablas de un amistoso, de una selección. Si todavía fuera en Eurocopa o algo de eso, pues dices, bueno, tiene importancia, pero ahora mismo amistoso para arriba y para abajo, a la gente realmente le importa poco, por no decir nada. Entonces, siendo respetuoso con todo el mundo, yo creo que Mbappé se va a tener que preparar muy bien el guión, y desde luego estar preparado para una rueda de prensa que, si es así, ojo, que tampoco descarto que la anule o que no sea él el que se presente, que eso ya pasó. Claro, él lo que quiere evitar con la Eurocopa precisamente es esto, por eso quiere que sea anunciado antes de la Eurocopa, por eso quiere ser presentado antes de la Eurocopa, precisamente por esto, porque si al final no es presentado, o mejor dicho, no lo anuncia el Real Madrid, va a ir a la Eurocopa y en cada partido le van a estar preguntando por esto. Y se va a convertir en un circo, y la concentración con Francia va a ser un auténtico desastre. Así que por ahí es por donde creo que van a ir los tiros.
Y ahora vamos a hablar de un tema un poco más peliagudo porque se trata de un ex del Real Madrid que finalmente tendrá que cumplir condena y lo tendrá que hacer en una cárcel de Brasil, precisamente por un asunto bastante turbio del que ya conocéis todos. Es Robinho y va a tener que pasar 9 meses en prisión, a pesar de que el hecho se produjo en Italia y podría haber sido extraditado allí. Por lo visto, creo, no estoy seguro, pero creo que no hay convenio de extradición y finalmente el jugador cumplirá la sentencia en Brasil, que son ni más ni menos que 9 años. Creo que le pedían un poco más, creo que le pedían 12, en fin, una cosa bastante turbia. También pues un caso parecido al de Dani Alves, pero que en este caso pues termina con el jugador en prisión y desde luego no son para nada buenas noticias. Y luego también al respecto y al hilo de esto está el tema del propio Dani Alves, que sabéis que, bueno, pues se estaba esperando que el jugador, la juez determinó que, estoy buscando por aquí la noticia, la juez determinó que el jugador podría salir en libertad si efectivamente depositaba 1 millón de euros, ¿vale? 1 millón de euros. Esperad porque lo vais a escuchar por aquí mejor. 1 millón de euros y podría salir en libertad. Y se esperaba que el padre de Neymar, como ya le había ayudado anteriormente, lo hiciera. Sin embargo, en un movimiento que nadie esperaba, el padre de Neymar finalmente no depositó ese dinero y explicó por qué. No lo vais a oír de él, pero he encontrado este clip de noticias que seguramente os lo explica bastante mejor. Así que lo escuchamos. Del padre de Neymar, ¿qué dice? Un comunicado que acabamos de conocer ahora mismo y en el que se desvincula por completo del caso de Dani Alves. Dice literalmente, como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves sin ninguna vinculación a ningún proceso. Pero dice el padre de Neymar que ahora, en este punto, la justicia española ya se ha pronunciado y dice que ya no es un asunto que sea de su responsabilidad. Dice, para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó. Bueno, pues yo creo que bastante lógica y bastante sentido común por parte del padre de Neymar aquí, porque claro, ya está, es lo que hablamos de los procesos judiciales, de las querellas y todo este tipo de cosas. O sea, esto ya es una sentencia. Esto ya es una sentencia. Esto ya es algo que ha declarado a Dani Alves culpable de un delito. Y entonces, bueno, pues el padre de Neymar entiende que una cosa es ayudarle al principio, cuando todavía existe la presunción de inocencia, y sin embargo, cuando ya es condenado es cuando ya dices, es que claro, voy a ayudar a una persona que ha sido condenada por determinado delito, ¿entendéis? Y es diferente. Entonces yo creo que ha hecho bastante bien en apartarse de este tema porque creo que ya no le compete. Aparte que yo no lo sé, pero yo entiendo que Dani Alves tiene dinero, tiene que tener dinero, o sea que bueno, no sé qué pasará. Y ahora más fotos, en este caso de nuestra leyenda Cristiano Ronaldo, que ha salido con unas espectaculares instantáneas en la playa, en Arabia, junto a su pareja, pero lo más destacable de esto es el estado de forma de este chaval. Es que yo flipo, sinceramente. Voy a compartirlo por aquí porque esto tenéis que verlo en pantalla completa. O sea, fijaos los 39 añazos de este tipo. Ya sabéis que yo tengo por ahí mi canal de fitness, al que por cierto os invito, ¿vale? Me voy a poner aquí de frente con vosotros. Os invito a que os suscribáis, Dr. J Fitness. Ya teníais que estar haciéndolo, ya teníais que estar de hecho suscritos. Y bueno, pues como veis aquí os voy a compartir esta imagen de Cristiano, que es bastante más agradable que un primer plano de mi cara. Y bueno, veis que esos 39 años desde luego no son broma. Estos son fotos de otros momentos, ¿vale? Pero sí que es verdad que él ha sacado estas instantáneas. Estas sí que son las actuales, donde se ve, o sea, está rajadísimo el tipo. Es verdad también que los futbolistas tienen este tipo de físico, pues más bien fino. O sea, si tú le pones a Cristiano Ronaldo una camiseta encima, realmente no hay volumen, y eso lo sabes de sobra, ¿no? Pero sí que es verdad que definición tiene y además ha ganado mucha madurez muscular. Si le veis, por ejemplo, fotos de cuando empezó con el United, que también tenía buen físico, esa madurez, esas estriaciones, esas marcas de roble, como digo yo, de la edad de los árboles, ¿no? Cuando tienen ya esa madurez, cuando tienen esos años, cuando ya ganan esa veteranía, pues le está pasando lo mismo a su cuerpo, que él ha mantenido esa forma siempre, y lo cierto es que cada vez está más increíble, ¿no? Con 39 años, la verdad es que de una forma envidiable. Su hijo parece que va por el mismo camino, como podéis ver ahí, absolutamente espectacular. Y bueno, pues la verdad es que a mí cada vez que tenemos la oportunidad me gusta promocionar estas fotos, estas instantáneas de Cristiano, porque de alguna manera proyectan forma física, salud, estado saludable, increíble competitividad, o sea, prácticamente todo. Entonces, en ese sentido, creo que todo el mundo lo tiene que tener en cuenta, que está hecho un pedazo de crack, y ojalá que le vaya muy bien todavía en todos los emprendimientos que lleve a cabo. Así que, saludos desde aquí a Cristiano.
Y para que veáis que el Real Madrid crea escuela incluso en los momentos dramáticos. No sé si os habéis enterado, pero ayer la selección de Estados Unidos ganaba a Jamaica 3-1, pero el asunto es que iba perdiendo 0-1 hasta el minuto 94. En el minuto 90 y Ramos fue cuando, y lo siento mucho, no puedo reproducirlo porque este sí que tiene derechos de imagen y no puedo meter la pata, en este córner, ¿vale? En este córner de aquí, un jugador de Jamaica se mete el gol en propia portería, dando el empate a Estados Unidos en el minuto 94, lo que conduce a la locura total. Ahí veis, os voy a poner justo el punto del remate. Este jugador, estaba hasta el portero de Estados Unidos ahí, ¿vale? Este jugador, veis cómo remata contra su propia portería y efectivamente transforma, ahí tenéis el balón. Y este es el jugador que ha rematado, no sé qué estaba pensando, sinceramente, remata contra su propia portería y ahí le concede el empate a Estados Unidos, que automáticamente se vuelve loco, y justo después de esto Estados Unidos vuelve a meter 2 goles que le permitieron ganar el partido 3-1, como digo, en el minuto 90 y Ramos, y pasar a la final de la Nations League de la CONCACAF. Bueno, la verdad es que fue absolutamente dramático, pero para que veáis que hasta incluso aquí el Real Madrid crea y genera escuela. ¿Por qué? Pues porque al final en este tipo de situaciones son en las que dices, no podemos dejarlo, tenemos que seguir hasta el final, sea como sea, y desde luego Estados Unidos lo hizo y muy bien, y por fin consiguió su victoria y el pase a la final. Por cierto que estaban a punto de perder el tercer partido consecutivo, algo que no sucedía desde 2015. Lo cierto es que la selección de Estados Unidos ha mejorado bastante, pero lógicamente todavía tiene muchos pasos que dar al frente. Pero bueno, en cualquier caso ya gana de esta manera, más madridista imposible, el Madrid creando escuela como siempre en los últimos minutos con las remontadas y las historias. Yo creo que este tipo de cosas, o no sé qué tipo de editoriales van a salir en los periódicos de Estados Unidos con esto, pero ya os digo yo que va a ser bastante interesante y bastante divertido, porque seguro que alguna comparativa con el Real Madrid les ponen. Estoy prácticamente convencido.